Una santa que fue poetisa, música, científica y muchas cosas más. Una mujer que en los días de hoy sería un verdadero prodigio intelectual y que además tiene unas profecías impresionantes para los días de hoy. Hoy conoceremos la impresionante historia de Santa Hildegarda de Bingen. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la Radio Luz, que siempre pasan nuestros programas, por las otras plataformas por las que sale este programa, por Spotify, Apple Podcasts y bueno, las otras que reproducen el contenido. Sean todos bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este programa, podcast que preparamos con tanto cariño desde aquí los estudios de los Heraldos en El Salvador. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes después de alguna pequeña ausencia, un retiro y un viaje ahí que tuvimos por Brasil, que bueno, también ya estamos aquí de regreso con todo el entusiasmo para seguir ayudándoles en lo que podamos. Y tengo la gran alegría de saludar al padre Jonás Venero, que ya es un habitual de aquí del canal. Estamos en negociaciones para que se quede a vivir. Salve María, padre Jonás, bienvenido. Salve María, una alegría estar como siempre con ustedes. Para mí siempre es la mayor alegría. Padre, mire, hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante, porque cuando uno pues estudia la vida de los santos, se da cuenta que cada uno tiene una peculiaridad y una forma pues de como que de reflejar algún aspecto de Dios muy específico en el que pues el santo brilla y es un ejemplo para nosotros. Pero la santa de la que vamos a hablar hoy tiene una tal variedad, una tal amplitud, una tal diversidad de dones, de virtudes, de capacidades, de ciencias en las cuales ella pues brilló y sobresalió para su época, que de verdad que uno queda espantado de lo maravilloso y de lo grandiosa que fue esta santa. Sí, y bueno, y como a usted le gusta tanto pues todos esos temas científicos y esto, pues vamos a hablar con usted que es el experto. No, sobre todo porque me gusta una santa. A mí cuando me dijeron lo de Santa Hildegarda me encantó porque es una santa que le tengo mucho cariño, además justamente por eso, porque fue una santa que marcó un antes y un después en la santidad, porque además tocó tantas ciencias, abarcó tanto, que es impresionante. O sea, no hay una cosa que no haya tocado. Aparte de ser científica, poetisa, música, predicadora, científica, o sea, hay alguna cosa que no haya tocado, es impresionante. Sí. Y todo con una suma humildad. Es de las cosas más importantes que hay que remarcar con ella, porque ella siempre se consideraba como una mujer que no tenía nada. Inclusive, lo primero que ella hizo cuando tuvo esas visiones, esa famosa luz, ¿no? Que a los 42 años, ella además deja muy claro que cuando era muy niña, a partir de los 3 años, ella notó que tenía dones sobrenaturales y que había una especie de luz que además se ha descrito de una manera maravillosa, aunque ella nunca dice que no hay palabras para poder describirla, ni siquiera ningún cuadro que pueda manifestarse cómo sería realmente esa luz, le indicaba las propiedades místicas que luego va a ir desarrollando. Pero solamente hasta los 42 años, estamos hablando de una santa que vivió 80 años en la Edad Media, 1100 en el siglo XI y en el siglo XII, a partir de los 42 años es cuando ella, con humildad, se da cuenta diciendo, bueno, recibe la voz y esa voz del Espíritu Santo, esa iluminación que ella tiene, le dice que tiene que escribir lo que ella está viendo, lo que ella está aprendiendo. Sí. Y ahí en ese momento lo normal sería, digamos, pues vanagloriarse de que yo esta voz ya la tengo de toda la vida o no, todo lo contrario. Ella lo primero que dice, bueno, vamos a ver si esto es de Dios. Y le pregunta nada más y nada menos que a San Bernardo de Claraval. Y le pregunta además, le hace una larga carta en la cual dice si esto es de Dios o es del demonio, que es muy bonito. Eso me parece una cosa muy importante entenderlo. La persona tiene unos dones sobrenaturales, una persona sumamente capaz, que Dios le ha dado una capacidad de mucho saber. Hay personas y genios a lo largo de la historia que han sido impresionantes. Pero si la persona no es humilde, ahí es cuando vienen los problemas, porque uno se da cuenta de que eso de repente no viene de Dios. Claro. O que de repente todas aquellas cosas magníficas que Dios le ha dado van por tierra porque justamente no lo está retribuyendo al Creador, que es el que nos da esos dones, ¿no? Como ejemplo, pues tenemos a nada más y nada menos que Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Ella justamente fue exaltada por la humildad. Ella fue escogida para ser la Madre de Dios por su humildad. ¿Sabe qué muy interesante eso que usted cuenta, padre? De cómo cuando la persona no es humilde, Dios como que también retira esos dones y la persona a veces, si no es humilde,
como que empieza a inventarse cosas Sí, sí, que sí. no son de Dios con tal de mantener ese prestigio, ese estatus delante de los demás. Ujú. Me acuerdo un caso, bueno, usted mismo me lo contó, el de San Felipe Neri, que en la época de él se acuerda que había una monja que Una apareció, santa. una santa en principio, Que tenía dones, que tenía dones. proféticos. Entonces empezó a escribir unas cosas lindísimas sobre las cosas de Dios y profecías y qué iba a pasar en el futuro. Y el Papa en la época, que era muy amigo de San Felipe Neri, le pide a él que investigue si eso es cierto o no. Ujú. Y en la época existía la costumbre que cuando las personas pues caminaban de un lugar a otro se ensuciaban pues, los En pies. aquella época no había asfalto, había barro. Claro, entonces los zapatos, los pies se ensuciaban. Y la costumbre era que cuando se llegaba a un lugar pues le ofrecían para limpiarle los zapatos, los pies. La cosa es que San Felipe Neri llega, vivo, él era un San Felipe santazo, Neri, porque vivísimo también, un italiano de aquellos. Y él llega a donde estaba esta monja, súper mística, ya con fama y querida por muchos, todo el mundo queriendo consultarle cosas. Se acerca, le recibe la monja, una enviada del Papa que viene aquí a seguramente escuchar lo que tengo que decirle, ¿no? Y San Felipe Neri le dice, bueno, pero antes de que comencemos, ¿usted no me puede limpiar los zapatos? Y la otra queda, ¿qué? Furioso. ¿Yo? Si yo soy la enviada, la que tengo las profecías, los dones, no sé cuánto. Ahí San Felipe Neri la miró. Ah, bueno, muchas gracias, hasta luego. Se me da vuelta, se fue. Y el Papa le preguntó, ¿cómo fue? ¿Qué viste? Es todo mentira. Esa mujer no tiene ninguna humildad, entonces lo que ella dice no puede ser verdad. Y hasta hoy en día, ¿alguien conoce a esa profetisa? Nadie Ni conoce el nombre nos nada. acordamos ahorita ni lo Ni el mencionamos. nombre. ¿No? San Pues Felipe Neri por sí, eso. pero ella no. Y de repente puede ser, quién sabe, que de repente tenía algún don místico, pero si no es humilde y no retribuye eso para Dios, eso se retira, las gracias se retiran. Sí. Eso es muy importante inclusive para personas que de repente puedan tener una capacidad, inclusive Dios ha dado capacidad para ser genios. A lo largo de la historia, ¿cuántas personas han sido sumamente inteligentes y Dios les ha dado una capacidad impresionante? Y no hay que negarlo en absoluto. Si la persona no es humilde, aquellos logros que ha conseguido se trasdicen finalmente en algo terrible, algo que incluso... O si no, la persona pasa a la historia como una persona orgullosa, insoportable, que tuvo una capacidad enorme y dice, pero ¿eso de qué sirve para realmente crecimiento espiritual? ¿No? Pero padre, bueno, vamos por partes entonces. Usted ya empezó, ya entramos en el tema, ya la... Recordemos la cosa, Santa Garda es inmensa, tiene muchísimas cosas y es prácticamente inabarcable. Sí. Hasta tal punto, es interesante saber eso, que el idioma en que ella hablaba, incluso vamos a ver sobre la lengua ignota, pero sobre todo la traducción del alemán que ella tenía era un alemán muy precario, muy arcaico, un alemán muy de la época germánica cuando no existía Alemania como lo conocemos hoy en día. Hay muchas cosas de ella que no se saben exactamente la traducción literal a nuestros días. Claro. Entonces eso también hay que saberlo, o sea que hay, incluso yo creo que en un futuro se podrán descubrir más cosas, ¿no? Ya. Pero bueno, vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo y en el espacio. Usted mencionó, bueno, Santa Hildegarda, ella nacida en Alemania, finales del siglo XI, año 1098, ¿no? Eso mismo, sí. De una familia acomodada, noble. Sí. Y ella fue la 10ª hija, ¿no? La 10ª hija de este matrimonio. La costumbre medieval de la época era que la 10ª hija, el 10º hijo, era como un diezmo que se le daba a Dios. Por lo tanto, si usted era el 10º, estaba, no diría condenado, estaba destinado predestinado a ser religioso o ser monja. Sí. Entonces, ella desde pequeña, pues ya sus padres sabían que en un momento iba a ser llevada a un convento. Un monasterio. Lo que para la Edad Media era muy interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que los monasterios guardaban lo que era pues, la cultura y la sabiduría de la época. Todos los libros que existían estaban en los monasterios. Ahí era que se aprendían lenguas. Las invenciones, toda la cultura en general, siempre en los monasterios. La astronomía, todo esto era algo que custodiaba la Iglesia Católica muy bien, ¿no? Sí, sí. Entonces ella desde pequeñita pues ya estaba siendo destinada a eso y ella creo que es a los 12 años, ¿no? O a los 14 años que ella entra al convento, ¿no? Entra a un convento de benedictinos, ¿no? Sí. Un convento de hombres, ¿no? Un convento masculino, que dentro del convento masculino habían destinado una habitación muy grande, por cierto, para que comenzase su instrucción religiosa. comenzasen a vivir mujeres, era una cosa habitual en la época. Claro, no es algo extraordinario, no, pero digamos la idea, además los benedictinos era una congregación muy importante en aquella época y los benedictinos eran justamente por así decirlo, el recipiente donde se iba a acumular toda aquella gracia y que además era muy importante. Yo creo que los benedictinos en aquella época eran más relevantes que otras congregaciones religiosas, otras órdenes religiosas en la época, ¿no? Entonces es muy importante entender por qué benedictinos, es decir, de repente Dios, el ora y et labora, claro, porque ella, por así decirlo, marcó un antes y un después en el ora y et labora.
Una cosa es orar y trabajar, algo puede llegar a no ser muy básico, pero ¿qué significa el labora y qué significa el ora? ¿De acuerdo? Yo creo que Santa Hildegarda dio un impulso a la vida monástica, hasta el punto que incluso luego ya fue fundadora de varios monasterios. O sea que ya digo, que dentro de la orden benedictina tiene un papel muy relevante, no es una más, por así decirlo, claro, ¿no? claro, Sin que se decida que sea algo malo, ¿no? Entonces, bueno, ella entra al convento y empieza, pues, como usted bien dice, a llevar esa vida religiosa de mucho estudio, aprende el latín, aprende el griego, y como usted bien comentaba, sí, desde los 3 años ella tenía esos dones místicos que ella incluso decía que era como una luz que le movía su alma. Y esa luz, o sea, a ver cómo lo intentamos explicar, porque es lo que ella describe, ¿no? Pero esa luz indescriptible le indicaba determinadas cuestiones en determinados elementos, es decir, hablaba con ella y tenía una comunicación fluida con ella. Pensemos lo que puede llegar a ser eso desde los 3 años hasta los 42. O sea, es una cosa que, o sea, prácticamente la mitad de su vida. Ella no dijo nada. Se sabía, se conocía, tenía fama de santidad, hasta el punto que luego se eligió abadesa, porque era una persona que todo el mundo veía que tenía virtud. Pero impresionante que durante todos esos 40 años, en vez de vanagloriarse o cualquier cosa, no, ella lo mantuvo en secreto. Ajá, sin contar que eso iba aprendiendo y iba entendiendo las cosas, ¿no? Ahora, padre, ella, digamos, dentro de los dones que tenía, que ya vamos a hablar, estamos hablando ahorita de la comunicación que ella tenía con Dios. Sí. Y tenía diversos dones también, por ejemplo, como la curación. Ella curaba, incluso con el agua del Rin, agarraba agua del río y, no sé, hacía una oración y curaba. Pero ella también sabía, por esa iluminación de Dios, qué piedras, qué hierbas... Es la faceta más original, por así decirlo, Santa Hildegarda, que todos los santos, porque puede haber santos que hayan escrito música, santos que hayan hecho medicina, perfecto, eso no hay problema, pero la faceta realmente de poder entender la ciencia, el conocimiento profundo, axiológico, que esa luz le daba de que los elementos naturales, cuáles eran sus propiedades curativas y espirituales. Claro. Es muy importante. Es que la medicina de Santa Hildegarda no es solamente tener una botica, unos medicamentos que tú dices, bueno, tomas esto y te curas y esto no sé cuál. No, están íntimamente relacionadas con el alma. Eso es muy importante. Inclusive, Santa Hildegarda, la medicina de ella es holística, en el sentido de dar cuenta de que todo es un conjunto. Un equilibrio total. Total, y sobre todo espiritual. Si la persona está en pecado, tiene problemas de salud. Si la persona tiene problemas de ira, tiene problemas de salud. Ella dice un trecho, ¿no? Pues, con la ira se estrangula el alma. Qué interesante. O sea, términos que tú dices, bueno, ¿cómo se estrangula el alma? ¿Cómo se comprime? O sea, cosas extrañas, pero que ella dejaba claro que estaban íntimamente relacionadas. Por eso, no solamente decir, bueno, ella tenía una botica como era normal en los monasterios de aquella época, porque también una parte de la cultura de aquella época era la medicina. Y la medicina implicaba medicamentos y los monasterios siempre tenían. Hasta hoy en día, los benedictinos, por ejemplo, en Silos también tienen eso. Creo que es la última de las pocas que hay hoy en día, ¿no? Que es una especie de farmacia en la cual la gente acudía para pedir medicamentos. Pero el conocimiento profundo de los animales, las plantas y las piedras. Porque eso ya es... Pero podríamos decir que eso es una especie de participación de ciencia infusa del don que tenía Adán en el paraíso. El don de la sabiduría, que ella también lo explica en esa línea. Por así decirlo, ella dice, la muerte, como además enteramente no tiene nada que ver con el paganismo ni mucha turpación, que luego vamos a ver en el sentido que fue deturpada la idea de nada que ver. Ella deja bien claro que esos dones eran una reminiscencia de lo que existía en el paraíso y que con el pecado original se perdió. Claro. La muerte no existía, con el pecado original apareció la muerte. Pero esa ciencia como digamos sobrenatural, ciencia infusa, esa ciencia, que es el don de la sabiduría, ella le fue revelada en todos los aspectos. Y el más original, por así decirlo, el que todo el mundo se queda realmente con le salta a todo el mundo los ojos, es el material de las piedras. Porque una cosa que tú digas que una planta es curativa, bueno, a base de prueba de error, a base de conocimientos, de mucho práctico, pues al final la gente puede entender que una piedra tiene un agente activo. No, una planta. Una planta, perdón, tiene un agente activo, es un ser vivo que tiene acento. Eso es algo que sabemos de hace muchísimos milenios, ¿de acuerdo? Pero que una piedra combinada con agua o con calor, ella siempre descuida las temperaturas, agua, es caliente o frío, es seco y húmedo, hay que mezclar el agua con con calor, ponerla al sol, después ponerla, aplicarla en determinados, y que eso está relacionado también con la vida espiritual. Eso solo Santa Hildegarda. Fuera de lo común. Padre, y hay, digamos, corrientes de la medicina actual que se basan en medicina hildegariana, pero además medicina hildegariana, sí, Hildegaribus, y hay un montón de medicinas y de hoy en día de técnicas de medicina que se han comprobado que son reales y que funcionan. Porque uno puede pensar, bueno, seamos honestos, es una poco loca, entiende que está en la Edad Media, que la pobre inventó esas cosas y como no había internet, no había cultura, no había forma de comprobarlo eso, solo que hoy en día se ha comprobado que es real. Ahí uno puede decir, bueno, ¿pero a todo el mundo le ha curado? No, hay personas que no le curan.
Y hay personas que sí le curan. Entonces, bueno, es un efecto placebo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues la persona está medio sugestionada y con eso va a funcionar. No es tan sencillo como aplicar. Se ha aplicado con animales, se ha aplicado con bebés, se ha aplicado con muchas personas y hay personas que le curan. Y pasa un poquito con la homeopatía o con determinadas medicinas alternativas, que no siempre es así, matemático y que funciona, al igual que la alopatía tampoco funciona siempre. ¿Cuántas veces uno toma unos medicamentos que en teoría deberían funcionar y no funciona así? Sí. Por eso es muy interesante que Santa Hildegarda deja muy claro que está muy relacionado con los humores. Es una medicina galeana que viene del siglo II, entiende que viene con los temperamentos y que viene una relación, algo metafísico, es del alma. Eso realmente es una originalidad impresionante y marca un antes y un después. O sea, es lo que decía la hermana inclusive Jacinta en Fátima, es decir, si los médicos tuvieran más fe, curarían más. Eso lo decía ella estando en el hospital, ¿se acuerda? Cuando ella estaba ya enfermita, Sí. que ella seguía comunicándose con Nuestra Señora y ella simplemente repetía lo que escuchaba de Nuestra Señora. Y eso lo dijo ella. Que porque el Señor le está diciendo eso. Los médicos no curan más porque no tienen fe. Es impresionante. Por eso la importancia de que la medicina esté íntimamente ligada con la vida espiritual. O sea, una medicina que es atea, pues es una cosa siniestra, ¿no? Padre, y quizá entremos ahora en un punto, bueno, yo no sé, yo se lo voy a preguntar con mis palabras así, que bueno, que capaz alguno más se identifica con lo que yo le voy a preguntar a ella. Ella, por así decir, como que tenía esa comunicación mística, pero ella como que se pegaba a sus viajes a otras dimensiones, por así decirlo. Vamos a hablarlo así, porque ella como que entraba en una especie de éxtasis, pero no es un éxtasis como otros santos que flotaba y no sé qué, sino que ella... Es una comunicación divina. Tenía una comunicación divina sin digamos, sin levitar, literalmente con los pies en la tierra. Ella. O sea, creo que hay que dejar una cosa muy clara. Los místicos, en general, cuando entran en esa dimensión sobrenatural, en comunicación con Dios, de una manera cada uno original de su forma de ser, es una cosa que no tiene palabras para explicar. Exacto. Bueno, Santa Hildegarda tiene además la peculiaridad que, además de todas las cosas que ella hizo una lengua, la lengua ígnota, justamente porque ella decía que no existía lenguaje humano en la faz de la tierra para poder describir lo que ella estaba viendo. Pero perdón, padre, ahora, esa lengua no fue que ella se la inventó, sino que ella escuchaba eso también y lo que ella hizo fue como que hacer una especie de alfabeto y unas palabras propias de esa cosa de esa comunicación. Claro, pero tú imagínate además la capacidad que ella tenía, porque no solamente es que la voz le decía, tú escribe esta lengua ígnota, no, es que intentaba transmitir eso en una lengua que fuera superior al latín, al griego, a las lenguas, una especie de Esperanto de la época. Claro. Que ya inventó una lengua, o sea, imagínate lo que es inventar una lengua, o sea, cualquiera que puede pensarlo. Pero o sea, el Esperanto era como el inglés de hoy en día, que era como una lengua para que todo el mundo de cualquier parte del mundo pudiera entenderlo. Pero ella decía, es una lengua porque no encuentro ninguna lengua en la faz de la tierra que pueda exprimir lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo. Es muy a lo San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni una mente. Solo en reflejo veremos lo que estamos viendo, o sea, es tal cual. Pero imagínense la capacidad de una persona de San Pablo dijo eso, ella hizo una lengua. Todos los místicos utilizan la lengua más erudita que puedan encontrar o las palabras más sublimes, aunque ellos dejan claro, la mayoría de ellos, que no hay una palabra que pueda describir lo que ellos están viendo. Claro. Pero Hildegarda inventó una lengua, la lengua ígnota, digamos, para poder escribir incluso con cosas que no se conocen hoy en día. O sea, es una cosa sublime. Pero ella además abarca la parte de lengua, la parte de dibujos, la parte plástica, porque ya hace unos diseños impresionantes que además siempre en forma circular. De lo que ella veía. Porque ella no los pintó ella propiamente, mandó a pintar, ella tenía secretarios, además Ricardes y otros más que eran los secretarios propios de ellos. Pero esos dibujos muestran, hay que entenderlos, que son una representación gráfica de lo que ella veía en el cielo, o lo que esa iluminación le decía. Recordemos que estamos hablando de una cosa que nosotros no entendemos, humanos. Ella intenta expresarlo de esa manera. Y luego la parte musical, o sea, las tres. O sea, imagínense, la parte plástica, la parte escrita y la parte musical, porque es una, además, autora de no sé cuántos, o sea... 78, ella tiene 78 partituras, obras escritas por ella, digamos. Incluso que inició varios que después varios tipos de modalidades que no existían en la época. Claro. Ya fue la precursora en esa materia, sin saber música. Exactamente. Era algo que iba mucho más allá del gregoriano. El gregoriano se cantaba quizá en la Edad Media. Y estaba.
Pero hasta los días de hoy, yo les invito a que ustedes busquen, Sí, se encuentran en en internet YouTube, está música muchísimo. de Santa Hildegarda. Hay toda una corriente, hay que tener mucho cuidado para que no esté deturpada, porque desgraciadamente incluso uno cuando busca encuentra cosas que están muy deturpadas. Hay que recordar que Santa Hildegarda era católica, era una santa católica, entonces muchas veces la ponen mezclada con la nueva era, la ponen mezclada con cosas que no tienen nada que ver, incluso se inventa, ¿no? Porque ella vio tal cosa, tal, y cuando uno va a buscar, no ha aparecido ese tipo de cosas, le encanta. Todas las cosas de la nueva era mezclan elementos que son verdaderos con que son falsos, pero cuando uno va a buscar las cosas reales de ella, además que están basadas en la teología, que después veremos que es tomista, clarísimamente sobre los elementos o los ángeles, las cores celestiales, todo eso es clarísimo. Entonces hay que dejar claro que ella es una santa católica y que no está deturpada y que no mezclarla con cosas raras. Y mucho cuidado porque incluso hay elementos de péndulos, de piedras, de cosas. No, Santa Hildegarda dijo tal cosa, tal. Sí, que la nueva era se aprovecha para vender sus cosas, sus piedras y sus... O sea, todos ¿no? los mechunches que ellos Claro, tienen, claro. entiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ajá, padre, y volviendo al tema de la música, ¿no? Bueno, están las partituras, las músicas que ella compuso. Incluso se le atribuye a ella ser la inventora de la ópera, ¿no? Porque ella, claro, a través de sus revelaciones, ella compuso una especie de obra, ¿no? En la que aparecían varios personajes, los ángeles, Sí. que cantaban, y la forma de comunicarse entre ellos y con Dios era cantando, y a las tantas aparecía el demonio, que tenía una peculiaridad que no cantaba, Claro. porque él decía, los La demonios no mudez. cantan, ellos son mudos o solo hablan de una forma muy siniestra. Es una escenificación musical. Ajá. Que en aquella época era inexistente, era la ópera. La ópera. O sea, ella incluso fue precursora de algo. Ella buscaba elementos para poder encontrar y con la capacidad que Dios tenía, los dones que tenía, pues le dio eso. O sea, fue precursora de la ópera. Es impresionante. O sea, es una cosa que usted dice, pero bueno, esta mujer, ¿qué no hizo? Pues me quiere contar, ¿qué no hizo? Impresionante. Padre, incluso hay un intelectual americano, Matthew Fox, que él decía, si ella no hubiese sido mujer, sino que hubiese sido hombre, hubiese sido reconocida o reconocido este hombre como uno de los mayores genios del mundo. Y que es un tema del que queremos hablar. Sí. Porque en la época el papel de la mujer mismo dentro de la iglesia no era tan preponderante, sino que era en la sociedad. Sí, era una de recordemos, la historia no se puede juzgar con los ojos actuales. Exacto, con los criterios actuales. Era otra realidad y de hecho pues la mujer no estaba en un lugar preponderante y principal en la iglesia. Sí. Incluso ella fue la primera santa que fue autorizada a escribir de temas teológicos y a predicar oficialmente en los púlpitos, en las iglesias y en las plazas públicas. Que era algo impensable. En la época para una mujer y en aquella época era impensable. Pero por eso es lo bonito. Cuando la persona se aferra a la santidad y es humilde, se operan los milagros. Hay que dejarlo muy claro eso, porque ella lo primero que hizo cuando tiene todos esos dones, pregunta a San Bernardo de Claraval, y que San Bernardo de Claraval incluso después, con la cercanía que tenía con el Papa, nombra una comisión de teólogos, una comisión teológica para que analice y estudie y finalmente llega a la conclusión de que eso es del Divino Espíritu Santo y que no tenga ningún miedo. Incluso la respuesta de Bernardo diciendo, ánimo, predica, no te asustes ninguno porque eso viene de Dios. Impresionante. O sea, una cosa que decían, sobrenatural. Eso me parece muy interesante analizarlo porque a veces la persona tiene miedo, cierto pánico, pero sobre todo cuando la persona no tiene humildad y no sigue los caminos de Dios. Ahí es cuando vienen los problemas. Claro. ¿De acuerdo? Está claro que el papel de la mujer en aquella época era diferente, no es el de hoy. Y como usted bien dice, no podemos mirarlos con los ojos actuales, contemporáneos, lo que era una visión de la mujer en la Edad Media, ¿de acuerdo? Pero eso no quita que hubo santas impresionantes. Sí, pero digo, y santas que marcaron la historia un antes y un después. Pero como el papel de ella también de exaltar en cierto sentido el papel de la mujer dentro de la iglesia. Ella toca temas que son de cuestiones femeninas, biológicas, que nadie ninguno va a tocar, pero lo toca, ahí está el punto. No es como una especie de lucha de clases o luchas de géneros que hoy en día tan comunes hoy en día. No tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, lo toca con un lado sublime. Sobrenatural. Totalmente. Claro. Y eso es lo que le da un aspecto totalmente novedoso y original de Santa Hildegarda. Por eso, insisto, es que Santa Hildegarda es un antes y un después, inclusive a nivel de papel de la mujer dentro de la iglesia. Qué interesante. Y por eso la canonización de ella, además, la originalidad de su escrito, ella es doctora de la iglesia. No solamente está canonizada, es doctora de la iglesia. De las pocas doctoras de la iglesia que hay, es ella. O sea, es impresionante. Qué bueno, padre. Bueno, padre, eso está muy interesante. Ya se nos fue volando la primera parte. Vamos a hacer la pausa vale. Porque, como dirían por ahí, los compromisos comerciales. No, ¿qué compromisos comerciales? Ninguno. Santa Hildegarda. Ofrecemos un producto de Santa Hildegarda. Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer la pausa y vale. Ya regresamos con la segunda parte de Salve María con los heraldos del Evangelio. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando de una santaza del siglo XII, ¿no? Santa Hildegarda de Bingen,
que, como comentábamos en la primera parte, una verdadera prodigio en todos las los ciencias, aspectos. en todos los aspectos, y una santa que puso en otro patamar el papel de la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Una santaza espectacular. Y el padre, dentro de las variadas cosas que nos comentó en la primera parte, hay un punto que yo le quería preguntar específicamente, que era el punto de las predicaciones que ella hacía. Porque, como decíamos antes, no era común que las mujeres predicasen en un ambón, en una iglesia, porque pues eso estaba reservado para los sacerdotes, y no todos los sacerdotes predicaban. Había específicamente predicadores que recorrían a veces los pueblos dando alguna, no sé, cuestiones ahí está teológicas. lo bonito. Cuando una persona es santa, tiene el don de Dios, y además todo el mundo lo nota, porque es una especie de vox populi en el cual todo el mundo se da cuenta de que esta persona es santa, tiene un don del Espíritu Santo. La gente acogía la predica. Tú imagínate, cualquier persona se pone a predicar así haciéndolo loco, no tendría sentido. No es un problema de que yo predico, tú no predicas, o el otro puede o no puede. No, es que realmente la santidad es que va a marcar, es la voz de Dios. Recordemos, eso es muy importante. Pero lo más interesante me parece de Santa Hildegarda, que hizo unos 4 viajes, además que ella predicaba y que ya asesoraba a muchísima gente, hablaba con mucha gente. La prédica de ella dejaba muy claro. Ella atacó mucho sobre todo las herejías de los cátaros, ¿vale? Pero el punto más interesante de ella no es que se ponía a refutar a los cátaros, que lo hizo. Lo llamaba, no me acuerdo cómo llamaba los... Bueno. Lo llamaba como si fueran herejes, ¿de acuerdo? Pero lo impresionante es que decía, la culpa de las herejías viene porque el clero no es santo. Siglo II. Entonces ella le dio caña a los sacerdotes de la época para que cambiaran de vida, para que escucharan la voz de la gracia. Dice, porque los cátaros iban a desaparecer, las herejías iban a aparecer en función de que ellos fueran más santos. Es algo que me parece que es sintomático muy importante. Inclusive San Isidro Labrador, por ejemplo, en España, tiene la misma idea. Él realmente es santo porque él cambió el clero, o sea, él consiguió convertir al clero. O sea, la sociedad se cambiaba porque el clero es santo. Eso es un ataque, digamos, además una cercanía directamente para nosotros. Bueno, usted es sacerdote y usted está hablando... Pero para que nos demos cuenta de eso. Claro. Es que si nosotros no somos santos, que por así decirlo tenemos que ser, no tenemos obligación moral, no es decir, todos tenemos que serlo, ¿no? Pero nosotros más que ninguno, porque estamos más cerca de Dios, si nosotros fuéramos santos, muchas herejías desaparecerían. Y ya dejaba claro, les decía a cada uno de ellos, vosotros, o sea, no solamente era, porque imagínate la situación, una mujer predicando en un ambón, pero no solamente a los herejes, sino a los curas, diciendo, y la culpa de todo esto la tenéis vosotros. Padre, ¿y eso no le acarreó a ella problemas, persecuciones, como me imagino que con toda la vida de cualquier envidias, santo? obvia, claro que sí. Calumnias, me Pero imagino. ahí está la fortaleza de una mujer que cuando va con el don del Espíritu Santo y sabe que va con la santidad y no lo hace por ser orgullosa y por hacer, sino porque es un mandato divino, las cosas se solucionan. Y ella consigue practicar. O sea, y además el pueblo la considera santa. Tiene más de 400 cartas de personas nobles, hasta Barbarroja, digamos, el famoso, la más impresionante es la de Barbarroja, que se comunicaba con ella y le pedían consejo. Por eso ella se llama la profetisa, la Sibila del Rin, o la profetisa teutónica, la llaman las dos cosas. Porque ella no solamente hacía prédicas, no sé cuándo, no, los consejos que daba, las medicinas que daba, los remedios que ella impartía a determinadas personas eran milagrosos. Entonces uno se da cuenta que era una Sibila, era una profetisa, era una mujer que venía de Dios. Y eso incluso en el Ambón cuando ella predicaba. O sea, es que no nos damos cuenta de lo que puede llegar a ser. Es una persona que llega y te dice tus pecados, que te va a decir, imaginemos lo que puede llegar a ser una persona que viene con un don sobrenatural y que cambia la faz de un monasterio, que cambia. Por eso fue elegida por unanimidad abadesa, porque esta es la mujer que tiene el don del Espíritu Santo. Con menos de 40 años igual será abadesa. O sea, imagínese lo que llegara a ser eso, ¿no? Incluso es muy interesante Barbarroja, ¿no? Porque fíjese lo bonito. Barbarroja, solo para alguien que no el emperador no sepa, del Sacro Imperio romano. Y en aquella época tenía mucha importancia, tal sería. Entonces recordemos, después de Carlomagno, todo el Imperio del Sacro Imperio fue muy grande, o sea, marcó mucho y tenía gran parte de Italia. Entonces Barbarroja se interesó por ella, inclusive tuvo una audiencia y la llamó y la invitó y ella tuvo una audiencia larga y tuvieron una amistad muy estrecha con Barbarroja. Entonces Barbarroja incluso le hizo un privilegio, le puso en el monasterio que lleva a fundar después, que fue también un problema y cuentan toda la historia de cómo fue la fundación del nuevo monasterio, porque los monjes que estaban en el otro no querían que se fuese, entonces pusieron todo tipo de impedimentos, pero al final consiguió fundar porque Dios se lo había mandado. Y cuando ella fundó, tuvo un privilegio de protección directamente imperial. A perennidad, o sea, no terminaba nunca. Entonces tenía una amistad con Barbarroja impresionante y le dio muchos consejos que le sirvieron. Solo que después Barbarroja empezó el problema porque Barbarroja fue excomulgado porque empezó la fundación del concilio, ¿no? El famoso
Adriano IV, cuando murió, Adriano IV era el papa de la época que tenía mucha amistad con Barbarroja. ¿De acuerdo? Entonces Barbarroja lo dominaba y tenía todos los dominios prácticamente. Son cuestiones políticas de la época, en la Edad Media era muy normal, ¿no? Que los papas eran muy politizados, ¿no? Y tenía mucho control sobre todo lo que era el imperio germánico en la época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando murió, subió Alejandro III. Y Alejandro III dejó claro que él iba a poner por encima los intereses de la Santa Sede y no los intereses políticos de la época. Entonces, claro, Barbarroja se puso muy molesto e hizo lo posible para elegir un antipapa, ¿de acuerdo? Que fue Víctor IV. Entonces, Víctor IV, que no llegó a ser papa, pero entonces entre los dos se excomulgaron, ¿no? Alejandro III y Víctor IV, cosas de la época, ¿de acuerdo? Pero entonces, fíjese, lo normal sería... Santa Hildegarda está contenta en su monasterio, tiene una protección imperial, o sea, se lo está, y tiene una amistad con... Y dice, no te metas, no digas nada, cállate, porque este hombre nos puede crujir, o sea, nos puede cerrar el monasterio. De eso nada, le mandó una carta violentísima a Barbarroja, le dice, está siendo como un niño. Y dice, bueno, la verdad, súper fuerte, al final le dice, y ten mucho cuidado de no perder la gracia divina que te ha sido encomendada. Impresionante. O sea, es una cosa... porque lo normal sería de una mujer de esa grande que ha conseguido semejante privilegio, no te metas en problemas, claro. Cállate, ¿sí entiendes? Porque Barbarroja te puede crujir en menos que canta un gallo. Lo que muestra su integridad, de que está por encima justamente, está preocupado por la salvación del alma de él y no por... Y la salvación de la Iglesia. Ajá. Y dejaba claro que él iba a llegar a un cisma justamente si no hacía la voluntad de Dios. No, en ningún momento dice, finalmente se recompusieron, finalmente se reconcilió, Barbarroja al final se quitó la excomunión y finalmente la Santa Sede recuperó sus territorios y todo fue bien. Pero en ningún momento se dice que Barbarroja fue, digamos, lo que marcó realmente el que él volviera y no hiciera un cisma y que parara fuera realmente Santa Hildegarda. Pero deja muy claro, es innegable que una mujer como esa, en esa situación y con las cartas que tenía y la amistad que tenía, tuvo su influencia. Es innegable. Sí, claro que sí. Muy interesante, padre. Para otro aspecto que quizá es menos político, vamos aquí a salirnos un poco de la política de la época, entre la lucha entre el Sacro Imperio y la influencia sobre la Iglesia, la Santa Sede y eso, que fue el tema de Santa Hildegarda ser patrona de la cerveza también, que es algo muy pintoresco. Sí. Ustedes, bueno, volvemos a la época, a la Edad Media. Era muy común que viniesen pestes y viniesen enfermedades. En los pueblos y todo esto. Y tomar el agua, que no era el agua purificada como tenemos hoy en día. No había las condiciones de higiene que existen hoy en día. Era muy peligroso. Sí. Entonces hubo una época, sobre todo en épocas de peste, que era mucho más peligroso tomar agua que tomar cerveza. Entonces, antiguamente se tomaba más cerveza por eso. Solo que la cerveza no es como la conocemos hoy. La cerveza era un líquido antiguamente grueso, así, medio dulzón, medio que a veces hasta daba cierta indigestión, sí. Pero por lo menos no tenía todos esos problemas que tenía tomar el agua del río. Y Santa Hildegarda, ella por ese don que tenía, vio que el lúpulo tenía como una luz especial, sí. Y alguna inspiración de Dios le habrá dicho que habría que agregarle lúpulo a la cerveza. Ella va a los monasterios que preparaban la cerveza, que también era una sabiduría que se tenía en los monasterios. Sí. Hasta los días de hoy, las mejores cervezas del mundo son cervezas de monasterio, por lo general además, trapenses, alemanas y belgas. Y les dice eso, que le coloquen lúpulo a la cerveza. Hay cientos de tipos de lúpulo. Y empiezan a hacer las pruebas en el monasterio y ellos se dan cuenta que la cerveza, que era pues rica y todo, se transforma en un verdadero elixir porque agarra ese sabor más amargo. Además de las propiedades curativas y cuestiones de antibacterianas que tienen. Son preservatorios, o sea, eran conservantes, antibacterianas, pero esas propiedades eran desconocidas. Ajá. La cerveza se hacía mucho tiempo, pero todas esas propiedades sobrenaturales, curativas, fue Santa Hildegarda. Exactamente. Por eso, como buena alemana, se considera que ella es la patrona del lúpulo. La patrona del lúpulo. La Santa Hildegarda, patrona del lúpulo. Ya la cerveza se hacía, pero sin esos conocimientos profundos de qué era el lúpulo y por qué el lúpulo era tan importante en la cerveza, ¿no? Incluso, bueno, comentaban, yo no la he podido encontrar la verdad, pero que existía una receta propia de cerveza hecha por Santa Hildegarda, con las medidas de agua, en fin, de lúpulo, de no sé cuánto, de todo el proceso que habría que hacer y que ella misma lo habría escrito, no sé si en lengua ignota, pero bueno, habría que investigar. Ahí nadie consigue averiguarla. ¿Cuál es? Una cerveza celestial sería. Pero bueno, pero impresionante hasta eso, ¿no? Increíble. Pero bueno, padre, otro punto que quizá deberíamos tocar, no sé si le parece, de Santa Hildegarda, es
yo insisto mucho con el tema de la mujer en cuanto siendo relegada durante mucho tiempo en la iglesia, Sí. y como ella, pues, para los días de hoy, incluso vuelve a ser como una especie de ejemplo para las mujeres, para las religiosas. Porque hay una muy mala concepción en cuanto a la liberación de la mujer y que la mujer por encima, y no es eso en realidad. O sea, somos todos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero cómo la mujer tiene que sobresalir por sus capacidades, por sus dones, por sus virtudes, por su santidad y no por otras cosas, ¿no? Que es muy bonito también ese aspecto de Santa Hildegarda. No sé usted, padre, qué opina. No, es tal cual, y además eso hay que dejarlo muy claro en Santa Hildegarda. Santa Hildegarda es santa, entonces por su capacidad, por su cercanía con Dios, tiene esa relevancia. No porque ella fuera, ni porque fuera una científica, ni que por tuviera medicinas, no se trata de eso. Ella, sobre todo, por su santidad, los dones del Espíritu Santo que ella le dio. Eso es muy importante entender, incluso cuando hay esa lucha de clases hoy en día, no, porque unos hacen otras cosas. No se trata de hacer, se trata de las dos cosas están perfectamente armonizadas y están armonizadas en Dios. Y también, padre, la degradación que hay hoy en día de la mujer, que la propia mujer a veces... ella lo siente, además. No, ella lo siente y ella misma como que utiliza a veces, digamos, sus atributos de mala manera, está poniéndose en una situación que no es la situación digna de una mujer. Claro. Y como una mujer tiene que sobresalir sobre todo es por otras cosas. Y por la parte interior y no por la parte exterior. Interior, espiritual, intelectual, que una mujer tiene esas capacidades, tiene que buscar es sobresalir por eso. Entonces es muy interesante un ejemplo Santa Hildegarda. O sea, para cualquier mujer que quiera ser santa, para cualquier hombre también, pero cualquier mujer que en aquella época decía, no sé, busca Santa Hildegarda y te vas a dar cuenta de lo que es la santidad por excelencia. Claro que sí, con toda la iglesia. Padre, ahorita hablemos quizá de los libros que ella escribió. Antes de entrar en la última parte, que son las profecías, que también era una profetisa impresionante. Ella tiene, creo que son 9 libros, ¿no? Sí. 9 obras, pero la principal se llama Scivias, ¿no? Sí. No sé si usted conoce los caminos, ¿no? Sí, ¿de qué va ese libro? Esa parte es la parte más Es como su obra prima, digamos. Sí, pero también compleja de entender, porque es una especie de visiones sobrenaturales con toda la parte pictórica, en el cual ella hace todos los diseños, todos los dibujos, y son determinadas partes sobre el Apocalipsis, sobre la santidad, sobre los ángeles, sobre los coros celestiales. La Santísima Trinidad también, ella la describe ahí. Está muy unido además con Dionisio Areopagita, es decir, en los coros, todo lo que sería la parte angélica, eso está muy unido con Santa Hildegarda. O sea, concuerda, no es que significa que no tiene ninguna ligación una con la otra, ¿no? Pero toda es la parte más sobrenatural y más importante y también un poco misteriosa, porque estamos hablando de cosas que siempre son esos dibujos que son medio circulares, concéntricos, en el cual siempre aparece el hombre, la importancia del hombre, la santidad y su cercanía con Dios. Entonces me parece que es, pero digamos, es misterioso, todo lo que está haciendo es misterioso. Para nosotros que somos puros mortales, que no tenemos visiones sobrenaturales. Un libro de difícil lectura, la verdad. Más que difícil lectura, es decir, ¿qué nos estará queriendo decir? Porque está claro que está haciendo una visión sobrenatural, pero tú imagínate, pensémoslo por un momento, que tú le digas a un ser humano, decir, describe lo que ves en el cielo. Sí. Ni quieres contar, puedes hacer los dibujos más maravillosos, incluso cuando la hermana Lucía le decía, cuando vio la imagen de Fátima, que es una imagen muy bonita, no sé, de Fátima tal, decía, no, es muy bonita tal, pero no tiene nada que ver con lo que era Nuestra Señora. ¿Cómo puedes escribir, aunque sea de manera plástica, puedes escribir algo que es sobrenatural? Es muy complicado, sí. Ni con lengua, ni con música, ni con dibujos, es difícil de entender, ¿no? Sí. Padre, después está el otro libro de ella que se llama Física, ¿no? Física, Tratado de las Plantas, que también es muy conocido, en el cual ella además secuencia prácticamente animales y plantas y analiza sus propiedades curativas. Además es muy bonito porque hay plantas y determinados elementos de determinados animales que no eran comunes en su región. Cuando uno hace un análisis científico real a día de hoy, ¿vale? Con metodología científica, nos damos cuenta que ella abarcó todos esos animales y conoció todas esas plantas, pero muchos de ellos no hay metodología de experimentación, porque tú eso tienes que hacer un método, tienes que hacer unas pruebas, unos análisis y unas conclusiones, ¿no? Digamos, siguiendo más o menos una pauta más o menos básica. Ella no, ella lo hace todo de golpe, o sea, por una revelación divina, que luego se ha demostrado que es verdad, no estamos diciendo que se inventó algo, porque todo esto ha sido, además, se sigue experimentando hoy en día con eso, con determinadas piedras, con determinados animales que nunca se habían experimentado con ella y ella tampoco tenía capacidad. Porque cuando tú vas a calcular más o menos cuánto se tarda en hacer un análisis, en hacer la planteación de hipótesis, después hacer las experimentaciones y después las conclusiones, se tardan días, semanas. O sea, para la cantidad que ella dijo, es que no hay un ser humano que consiga hacer eso. No le daba el tiempo de vida para... No existe. Es como nos pasa en María Ligorio, que a veces uno dice, cuando vieron la
analizaron todos los escritos que él había hecho, no hay un ser humano, tía, tenías que pasar toda la vida, desde que naciste hasta 10 años después de tu muerte, escribiendo sin parar. O sea, hay algo ahí sobrenatural. Claro. Y lo impresionante, todo esto es cierto, se está probando y además se analiza constantemente, y con gentes y con métodos científicos, y a lo largo de muchos años y muchos siglos se ha ido analizando y diciendo, es real. El famoso tejón, los animales que ella veía, decía las propiedades que tenían curativas. Ella veía el unicornio también, ¿no? Sí, veía animales que eran fantasiosos, pero que eran relaciones de cosas con seres o con animales que eran reales. Ajá. No, era la visión de la naturaleza ecológica directamente de Santa Hildegarda. Es una visión, vamos, que yo creo que a un día nos falta mucho por entenderlo. Sí. Ahora, la parte unitiva en la cual la naturaleza influencia al propio ser humano es una verdadera, una ecología real. O sea, cómo es una teofanía, una manifestación de Dios. Inclusive el famoso Fugis Mundi que tenían los monjes, que los benedictinos hacían, era Fugis Mundi, pero nunca huir de la naturaleza. Había que estar unido a la naturaleza porque la naturaleza era una manifestación de Dios. Sin la naturaleza no podían tener contacto con Dios. Algo que también nos enseña hoy en día mucho, porque cuando uno ve, no, las ciudades, todo el mundo quiere ir a las ciudades, tal, pero te das cuenta que cuando vas más a la ciudad, más te alejas de Dios. Eso se ha demostrado además científicamente. Cuando uno está en una ciudad, está en un estado como que de aversión, estado de protección contra todo lo que tiene al lado. Cuando estás en la naturaleza, te tranquilizas. Todas tus constantes neurológicas empiezan a tranquilizarse. ¿Cuántos métodos hay de tranquilizar? Mira, estás muy estresado, vete al campo para descansar. Pero en aquella época era una cuestión que ya tenía mucho más clara. Y un contacto con la naturaleza que todo el mundo en aquella época, en la Edad Media, tenía todo el mundo el contacto con la naturaleza. Pero no era tan profunda y esa parte unitiva sin caer en cuestiones panteístas. Claro. De ir a abrazar árboles y de esas cosas. Y esas cosas, y que las plantas hoy en día. Entonces, no, las plantas son porque es una manifestación divina. ¿no? Claro, Algo maravilloso, ¿no? Padre, y quizá el último libro para comentar, el Cause et Cure, que también es un libro bien Tratados conocido. médicos, ¿de acuerdo? Y que lo que estábamos diciendo antes, tocaba mucho la parte del alma. Cómo te encuentras en el alma, cómo te encuentras en tu estado de virtud. Era la parte de los temperamentos, ese estudio profundo de la parte espiritual con la parte médica es Santa Hildegarda, es la única. ¿De acuerdo? Entonces, practica la virtud, que eso te va a ayudar para producir. ¿Cuántas enfermedades que ella dice, que incluso hoy en día se ve a nivel hoy en día real de medicina, que no tienen nada que ver con cuestiones hildegarianas, se dan cuenta que la persona cuando está estresada, cuando tiene problemas, cuando ha cometido determinados pecados, surgen determinadas enfermedades. Hay una relación íntima. Nunca la tenemos clara, porque hoy en día nosotros medimos lo mesurable, lo científico mide lo mesurable, lo que se pesa, lo que se mide, pero no vas a medir una cosa que es etérea. Pero lo que sí está claro es que hay una relación íntima en determinados comportamientos humanos, determinados pecados, con determinadas enfermedades. Y Santa Hildegarda era pionera en esa materia, no existía. Muy interesante, padre. Bueno, y quizá para ir terminando, porque bueno, el tiempo pasa, ¿no? Es el tema de las profecías de ella, que justamente se han vuelto a levantar mucho, se han vuelto a hablar mucho, porque también quizá un poco deturpando, quizá un poco desviando. Yo animo, por favor, a todo el mundo que lea Santa Hildegarda que tenga un poco de prudencia, porque realmente hoy en internet aparece cualquier cosa sobre ella. Entonces, claro, cualquier cosa, cualquier publicación o cualquier cosa. Entonces Santa Hildegarda dijo tal cosa, Santa Hildegarda dijo tal otra. Rasca un poco, a ver si realmente es real o no es real. Investiga un poco más. Sí. Pero bueno, hay muchas cosas que sí se han cumplido, que ya he dicho, y otras cosas que todavía no se han cumplido, pero bueno, que si se han cumplido las anteriores, también es probable que lo que falta por cumplirse se cumpla. Ella profetizó en su época el surgimiento del protestantismo, ¿no? Dentro de su propio reino, en Alemania, cómo el protestantismo iba a ser un verdadero cáncer y un verdadero problema para el catolicismo, para el reino de Alemania, ¿no? Y ella después también... Y que recordemos, en aquella época era impensable. O sea, no existía una... O sea, pensamos en una sociedad que era totalmente católica. O sea, la filosofía del evangelio primaba sobre la sociedad. Claro. O sea, era una cosa clarísima. Sí. Era una locura pensar que iba a surgir una herejía que iba a perder gran parte del catolicismo y iban a fundar otra cosa aparte de la religión. Y lo que iban a dividir su propio reino y que además incluso decir, los reinos elegirán sus propios representantes y abdicarán de lo que sería la elección de Dios, que sería la del Papa. O sea, que es prácticamente el secularismo que estamos viendo hoy en día, era clarísimo, lo dejó clarísimo. En aquella época, recordemos, era impensable. Claro. Y para quizá la profecía más curiosa, ¿no? Es la que ella menciona, la que ella hace a respecto de la caída de un reino que está al otro lado del mar. Sí. No dice nunca el nombre. Hay gente que interpreta, que no sé qué, que Estados Unidos, que habla de un reino que está compuesto por un montón de tribus variadísimas y que ese reino es destruido por un tigre y un león, ¿no?
que hacen alusión a que podría ser China y Rusia que se unen y que destruirían ese reino. Como decimos, ¿quién puede dar una interpretación? Recordemos que las profecías siempre están hechas para que estemos pendientes de Dios y porque son, pero casi ninguna profecía, por no decir ninguna, se ha comprendido antes de que se haya cumplido. Pero usted imagínese una santa en el siglo XII decir que un reino del otro lado del mar, que es una descripción así... Con un tigre. Exacto. Todo el mundo se pone enseguida. Claro, es para prestar atención, ¿no? Mucho. Y también ella habla de la caída de un cometa sobre la Tierra que causaría pues grandes estragos y una gran destrucción. Sí. Que también se ha levantado mucho ese tema últimamente. Después de todo lo de Chelyabinsk, pues todo lo que son meteoritos y cometas, el mundo está empanicado porque puede ser. Y de hecho es una cosa real. O sea, imaginemos que cae un meteorito. ¿Cuántas cantidades de personas que han dicho que va a caer un meteorito? Y en los próximos años, o sea, ¿será, no será? ¿Quién sabe, quién no sabe? Y ella después habla que dice que después de esa caída de ese meteorito y de esa destrucción, surgiría el anticristo, que nacería de una mujer que ya está siendo preparada desde pequeña en las artes pues, del satanismo y de la brujería, y no sé qué, y que sería la madre de ese anticristo. Sí. Claro, viniendo de una santa como la que hemos estudiado, uno dice, ojo porque la cosa es seria. La cosa puede ser muy seria. Y como siempre decimos acá, no es para alarmarse. ¿Por qué? Porque cuando uno está con Dios, cuando uno está practicando la virtud, cuando uno está buscando la santidad, no tiene por qué... Lo mismo dice en Santa Legarda, nada hay que temer porque estamos con Dios y Jesucristo tendrá la victoria. Exactamente. Y ese es el punto. La victoria es de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de este mundo, no el demonio, que bueno, hoy en día prácticamente el demonio reina en este mundo. Controla lo que te la gana, pero no controla de manera profunda porque lo que nosotros tenemos es nuestra propia voluntad y sabemos que si estamos con Cristo no tenemos que tener miedo de nada. Pero el que va a vencer esta batalla, que ya está, Dios es evidentemente el vencedor, el demonio es un eterno derrotado, pero el demonio por su envidia quiere perder la mayor cantidad de gente posible, por pura envidia para llevárselos al infierno. Sí. Entonces, depende de nosotros. Nosotros tenemos todo lo que la iglesia nos ha dado para salvarnos, para estar bien con Dios, para no tener miedo a nada. Tenemos los sacramentos, tenemos todo. Así que nada de dejarse asustar, nada de dejarse... Hacer búnkers. Exacto, búnkers. Tranquilos, solo Dios sabe. El día, solo Dios sabe. La hora, como la muerte. ¿Quién puede decir que mañana va a estar vivo? Yo. Estamos grabando este programa hoy. ¿Quién sabe si mañana? Dios sabe, Dios es el dueño de nuestras vidas. Tenemos que estar preparados a todo momento. Así que pidámosle a Santa Hildegarda, Padre, ¿no? Que ella pues nos proteja, nos ayude, nos dé un poquito de la participación de esos dones que ella tenía. Sería algo fenomenal, solo ¿no? escuchar la música del cielo, solo de pensar en tener una visión del cielo. Pero algún día la tendremos, Dios quiera. La visión y que ella pues interceda por nosotros y bueno, y que haga que este programa pues también sea muy escuchado para el bien de las personas también. Eso mismo, sobre todo para que realmente alcancemos la santidad en la humildad de Santa Hildegarda, que entendamos lo que significa realmente santidad. Ajá, así Eso es muy importante. Bueno, Padre, le quería agradecer por participar. Una alegría, como siempre. Muy interesante, como siempre, las conversaciones con usted. Y le quería pedir para terminar una bendición para mí y para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Vale. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María.